Uno de nuestros invitados está hablando por teléfono, entonces por eso vamos a decir, hacer el contexto aquí. Vamos a platicar de lo que está ocurriendo en Guatemala. Aquí la coyuntura decía ayer un analista, dura apenas unas horas y hay que estar borrando el pizarrón. Así, creo que esa ha sido la realidad que hemos tenido, sobre todo después de la pandemia y sobre todo durante la campaña. ¿Cuál es el contexto de esta mañana? Bueno, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución con una votación que quedó 432-9. De acuerdo con Jordi Cañas, eurodiputado que conversó con el programa hace apenas una hora. Dice que esto no se ve con frecuencia en un parlamento en el que hay de todos los colores políticos. Y dice que esto se hace en un contexto extremadamente grave en el que se ve peligro de golpe en Guatemala. Por otro lado, Fernando Carrera, ex canciller, también acaba de conversar con el programa y dice que en todo caso un grupo golpista está, sí, pequeño, dice él, es un perro sin dientes que ladra mucho pero que igual causa daño. Recordamos también que el jueves 30 de noviembre se aprobó un presupuesto que ya el presidente electo Bernardo Arevalo le ha pedido por medio de una misiva al presidente Alejandro Yamatei que lo vete. Y también esa noche se le retiró la inmunidad a 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eso tuvo varias lecturas. Hubo un grupo de gente que decía, bueno, si es necesario que se les investigue porque hay sospechas de que hay corrupción, pero hay otros que lo vieron de otra manera. Lo vieron así, de esta manera. Al retirarle la inmunidad a los magistrados se está facilitando que quienes tienen el deseo, el objetivo de que no se respeten los resultados electorales, tengan más cartas y argumentos. Para platicar de esos temas y de otros, están aquí 3 diputados. Álvaro Escobar, unionista, Rodolfo Noetz, independiente, y Armando Castillo, Viva. Así que bueno, gracias por estar acá. Empecemos por el principio. Diputado Noetz, ¿hay en camino un golpe de Estado en cámara lenta en Guatemala? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe, buenos días a los colegas. No, para nada, yo no creo que haya un golpe de Estado. Hay una intención de cometer delitos, pero no, a mi juicio no hay un golpe de Estado. ¿Intención de cometer delitos es no respetar la voluntad popular? Así es, eso es un delito, hay que llamarlo como tal. Es un delito tratar de irse en contra de los resultados de la voluntad popular. Y haciendo mención a lo que usted decía, igual de daño le hace al país hacerle mucho caso a un perro sin dientes que el perro sin dientes siendo necio. Aquí lo que hay que hacer es claro, ahí vemos muchísimos que hemos dicho, la voluntad popular se tiene que respetar. Yo no corrí, pero aquí mis 2 colegas sí corrieron, hicieron su campaña, y la voluntad popular se respeta, sea mucho, sea poco. Cualquier persona individual que quiera cometer un delito hay que perseguirlo penalmente, hay que investigarlo, y no hay que llamar un golpe de Estado, porque al final de cuentas todos vamos a luchar porque el 14 a las 14 haga una transmisión de poder como ha sido la costumbre democrática, y el que se oponga, yo como me imagino que mis colegas seremos los primeros en ir a defender la democracia. Entonces, llamar golpe de Estado y hacer también más bulla perjudica no a nosotros, perjudica al guatemalteco de a pie, que se ven afectadas sus oportunidades de crecimiento porque se le pone una mancha negra a este país. Bueno, diputado Arzú, usted ayer admitió que no tiene visa, que le quitaron la visa a Estados Unidos. ¿Cómo vio la reacción de ese país en relación con el tema del retiro de inmunidad de los 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Buenos días. Buenos días, Armando y Chofo. Pues mire, yo repito lo que dije ayer, yo no entiendo el alboroto y la preocupación de tanta gente por este asunto de las visas, porque pareciera que han tratado de dar la narrativa que una persona que no tiene visa se vuelve una persona impresentable. Y yo recuerdo que aquí creo que hay más de 15 millones de guatemaltecos que no tienen visa. Yo no creo que el criterio de los Estados Unidos sea de que 15 millones de guatemaltecos son impresentables y por lo tanto no son elegibles para ir a tu país. No tienen visa porque no se las dan. Pero bueno, a la mayoría de los que van a pedir visa a la embajada se la rechazan, y por eso es de que tantas personas se van de forma ilegal y de forma peligrosa con coyotes a los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, y a esas personas las admiramos y los consideramos héroes, pero la realidad es de que la mayoría de las personas en Guatemala, los maridos guatemaltecos, según Estados Unidos, no son elegibles para una visa. Ahora, yo considero que yo creo que se equivocaron. Yo creo que ellos no analizaron realmente la votación ni las razones por las cuales los diferentes diputados votamos como lo hicimos, pero sobre todo creo que tanto ellos como otros países que se han manifestado en este tema desconocen absolutamente las leyes de Guatemala y los procesos que se están llevando, y se están dejando llevar solamente por lo que algunas personas aquí y grupos de personas y partidos políticos les dicen que está sucediendo en Guatemala. Efectivamente hay investigaciones sobre la conformación del partido político Semilla, hay investigaciones sobre la posible alteración de actas, hay investigación sobre la posible sobrevaloración en las compras en el Tribunal Supremo Electoral, y cada una tiene su propia línea de investigación y es un caso aparte del otro.
Lo que ellos han hecho es tratar de meter todos los casos dentro de una misma narrativa. Entonces resulta que si se investiga a Semilla, es un golpe de Estado. Si se investiga la posible sobrevaloración en las compras, es un golpe de Estado. Si se investiga la posible alteración de las actas, es un golpe de Estado. Y eso no es el caso. Y aquí tenemos que ser muy fríos y muy racionales para poder diferenciar las diferencias que hay en los diferentes casos. Y así como Chofo acaba de decir, yo lo he dicho desde el primer día. Yo no creo que hubo fraude en las elecciones. Yo creo que todos los electos tienen que tomar posesión el 14 de enero y el 15 de enero. Y nuestro voto, o por lo menos el mío, no fue para socavar la democracia, no fue para cambiar el resultado electoral, fue porque habían indicios de que había una posible sobrevaloración en la compra de un sistema informático en el Tribunal Supremo Electoral. Y yo no estoy diciendo que los magistrados son culpables, yo no estoy diciendo que los tienen que remover del cargo, yo no estoy diciendo que alteraron los resultados electorales. Lo que estamos diciendo es, señores, hay algunos indicios que el Ministerio Público investigue, no para que los arreste ni para que los separe del cargo, sino que para que se investigue. Y mire, curiosamente ayer sucedieron dos cosas en otros países, en Colombia y en los Estados Unidos. En Estados Unidos, la Cámara Baja votó para comenzar investigación o diligencias de antejuicio, digamos, una investigación en contra del presidente de los Estados Unidos por posibles actos de corrupción. Y en Colombia hicieron exactamente lo mismo por financiamiento ilícito proveniente del narcotráfico en contra del presidente Petro. Y yo no creo que Estados Unidos vaya a sancionar a esos congresistas colombianos. Y yo no creo que la Unión Europea vaya a sancionar a los congresistas americanos por iniciar un proceso de antejuicio, que sería el equivalente aquí en Guatemala, en contra de dos presidentes, no en contra de magistrados, en contra de dos presidentes. Entonces aquí efectivamente hay gente que cree que hay un golpe de Estado en camino. Y hay gente que sabe que no lo hay, pero lo utiliza a su favor, muy conveniente políticamente. Y hay una frase que me llama la atención, que me la dijeron hace poco, que se la atribuyen al presidente Perón, y él decía, en la política hay que volar como las águilas, no arrastrarse como las víboras. Y el problema en Guatemala es que hay demasiados arrastrados como víboras que se dedican y viven de hablar mal de nuestro propio país, de mandar mala información, que celebran cuando sancionan, no a personas, cuando sancionan al país, y se alegran de que vayan a haber sanciones económicas para el país. ¿Qué clase de arrastrados apátridas puede ser ese tipo de gente? Y esa es la gente... Esa es la pregunta que le hice ayer. Esa es la gente que está mandando la información. Aquí. ¿Necesita la gente salir a hablar mal de Guatemala con los funcionarios que tenemos? Lo que sucede, Luis Felipe, es de que ellos salen a hablar mal de Guatemala porque reciben dinero a cambio de hablar mal de Guatemala. Porque aquí es todo un conglomerado de ONGs que están integradas en diferentes gobiernos de otros países, que todos hacen dinero y entonces les pagan muy bien por hablar de Guatemala. Entre más caos hay en Guatemala, entre más problemas generen, entre peor hablen del país, más dinero les mandan. Bueno, en ese sentido paso con el diputado Armando Castillo, que también fue candidato a la presidencia. Diputado Castillo, ¿usted cree que en Guatemala en este momento hay un grupo de gente que está trabajando 24/7 para que no haya transmisión de mando, para que no se respeten los resultados electorales? Buenos días. Muy buenos días también a Álvaro y a Rodolfo. Definitivamente sí, no, eso no se puede negar. Y creo que lo que pasó esa noche cuando se aprueba el presupuesto no había pasado en un primer intento el despojo de la inmunidad a los magistrados, y luego a las 12 menos cuarto de la noche sí ya pasa. De lo que estamos seguros es que yo tampoco creo que se pueda hablar ahorita de un golpe de Estado, pero lo que sí hay es acciones que apuntan a que un grupo de personas está trabajando intensamente día y noche para que no haya una transmisión de mando. Y el agravante acá es que yo por lo menos le puedo decir, yo tengo la visa, no tengo problema con eso porque yo no voté a favor de que se le retirara el antejuicio a los magistrados. ¿Y por qué no lo hice por... Perdón, ¿por qué no votó? Bueno, ¿por miedo a que le retiraran la visa o por convicción? No se sabía en ese momento que fueran a retirar la visa. Yo no lo hice y tampoco fue por suerte, no fue porque de repente no lo hice y cabal retiraron visas, no. Eso de las visas vino después. Yo lo hice por convicción, porque de lo que ha estado sucediendo resulta que ha sido anunciado antes. No son cuestiones que resultaron espontáneamente. Hay gente que dijo, miren, en tal fecha vamos a mandar los documentos a un juez. En tal fecha un juez va a dar órdenes en tal fecha vamos a hacer esto. Y en tal fecha llegan los antejuicios de los magistrados. Y se fue cumpliendo todo de acuerdo a una calendarización que fue anunciada, no oficialmente, por supuesto. Y para mí, yo recuerdo cuando se planteó el antejuicio del expresidente Jimmy Morales.
Se hizo en un plazo, no recuerdo el plazo, pero cuando no se le dejó, no se le retiró la inmunidad, ese expediente no se desechó, sino que quedó archivado. Incluso decían que en cualquier momento podía el Congreso otra vez sacarlo. Bueno, era el mismo caso este, no había necesidad de hacerlo esa noche. Yo estoy totalmente de acuerdo que el Ministerio Público tiene la facultad y la obligación de investigar cualquier indicio de delito que exista, ¿cierto? Pero no había necesidad de que exactamente esa noche, tal como se había dicho en una calendarización anónima, debiera de suceder. ¿Qué hubiera pasado si...? En un contexto como el actual, ¿usted cree que era muy obvio, según lo que estoy entendiendo de lo que usted dice, que retirarle la inmunidad a los magistrados era como colaborar con estos que están buscando que no se respeten los resultados electorales? Bueno, ¿Usted me está era diciendo? servir la mesa puntualmente tal como se requería, ¿verdad? Porque pudo haber muy bien la próxima legislatura haber retomado ese expediente y haberles quitado el antejuicio o no, pero urgía hacerlo ese día y eso a mí me dio un indicio de que no había que correr y por eso yo no voté a favor. ¿Qué dice eso el diputado Noitze? ¿No se dio cuenta usted de eso que está planteando el diputado Castillo? Sí, por supuesto. Por supuesto que me di cuenta. Y como yo pensé que no era el momento... ¿Y cómo está la situación de su visa, por cierto? Pues miren, a mí la visa sí me la quitaron. Me la quitaron y... ¿Cómo se lo comunicaron? Por un correo electrónico. Bueno, pero lo interrumpí. No, pero mire, qué bueno que me lo pregunta, porque es importante decirlo que me quitaron la visa. Yo respeto la decisión de Estados Unidos. Todos somos soberanos de poder mandar y dejar entrar a la gente que consideren. Yo creo que muchísimas personas en Twitter se alegrarán y dirán otra rata que no puede entrar a Estados Unidos como un gran castigo. Lo que a mí sí me duele, y sobre todo a la gente que me conoce, es que lo pongan a uno en un mismo canasto, como digo yo, que otras personas que tal vez sí se merecen ser considerados, porque aquí no tener visa es sinónimo de narcotraficante y todo. Pero en cualquier profesión, cuando a uno generalizan, molesta mucho. Le voy a poner un caso puntual. Usted es una persona objetiva, que a los que venimos aquí venimos preparados, porque sabemos que usted es muy incisivo y directo, pero usted permite que la objetividad, sus radioescuchas decidan si están a favor o en contra de uno. Hay en cambio algunos otros periodistas, digamos Juan Luis Font, que desafortunadamente está en el exilio y eso lo ha hecho más incisivo, que si uno no está de acuerdo con él, lo ametralla. Ha perdido la objetividad del periodismo, usted no. Entonces, si todos dijéramos los periodistas son iguales, se vería perjudicado usted por las actitudes de algunos y más ahora que hay fake news. En mi caso, a mí sí me duele porque habrá muchísimas personas, no por mí, que dirán, ¿para qué me voy a meter yo a política si uno está sujeto a que lo pongan en el mismo canasto que los delincuentes? Entonces, en el largo plazo, actitudes como esta, que yo no cometí ningún delito, ya el diputado Arzú explicó que nosotros tenemos la obligación. En el caso puntual de mi decisión, cuando se presentó la moción, yo pensé que no era el momento político y no voté porque se conociera. A las 12 ¿Por qué cambió de opinión? Porque a las 12 menos cuarto, si usted mira el video, cuando se votó en contra del presupuesto billonario de desfalco, en donde yo no voté porque había muchísimas trampas, pedí la palabra, no me la dieron, y se presentó la moción para volver a conocer el antejuicio. Yo sí creo que en mi último día como diputado, uno no puede dejar las cosas, como dijo el diputado Castillo, archivado, porque esa es una espada de Damocles que genera más inestabilidad. Para mí, en mi función que me manda la Constitución, yo tenía que decidir si habían suficientes indicios o no para levantar el antejuicio, ni meter a la cárcel a los magistrados, ni a investigar. Hice mis llamadas a exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral y revisé la Constitución. Los resultados electorales están claros. Y yo por eso me vi en la obligación de votar para prevenir la corrupción. Le digo, mi visa sí me duele. Yo el año entrante tenía la graduación de 15 años de haber salido de la administración pública en la Universidad de Harvard, donde desafortunadamente no podré ir, donde le enseñan a uno que lo que hay que es fortalecer las instituciones. Y ahí aprendí una palabra que en español no he encontrado la traducción de ética, que se llama slippery slope. ¿Cómo vamos a nosotros a decir, no, perdonemos esta investigación de un posible delito de un Excel de 150 millones de quetzales porque hoy puede usarse para otro delito? Cuando uno abre la puerta de correrse, que permite una cosa para que no se cometa una más grande, no hay paro. Aquí, si alguien quiere evitar el transmisión de mando, es un delincuente y hay que perseguirlo, pero no por eso vamos a perdonar otros delitos. Por razones de tiempo, veo el reloj, 9:23, vamos a la pausa. Regreso con una pregunta para el diputado Arzú. Así que bueno, por favor quédense con nosotros. Acerca de la coyuntura del país, a un mes exactamente de que haya transmisión de mando. Así está programada toda la agenda, pero hay quienes todavía dudan de que esto ocurra. Y dudan por las acciones especialmente del Ministerio Público, en la conferencia de prensa del pasado viernes.
Aquí en cabina, 3 diputados. Álvaro Escobar, unionista, Rodolfo Hernández, independiente, y Armando Castillo, Viva. Como dije al final del bloque anterior, la palabra le corresponde ahora al diputado Arzú. Diputado Arzú, ¿cómo ve usted el actuar del Ministerio Público en el contexto de estas elecciones? Lo que sucede es de que tenemos que entender que estas ya no son las épocas de CICIG y del anterior Ministerio Público, en donde ellos condenaban desde que hacían la investigación y metían a las personas a una prisión preventiva indefinida para que cumplieran condena prácticamente sin juicio. Si vemos lo que está sucediendo ahora, lo que está haciendo el Ministerio Público es investigando denuncias que han interpuesto ante ellos, que es su obligación. Entonces yo la semana pasada que se escandalizó todo el mundo porque el fiscal Curruchiche dijo que había que anular las elecciones. ¿Qué le parece eso, por ejemplo? No, es que es un comentario. Yo todavía estoy esperando que alguien me enseñe en la ley orgánica del Ministerio Público cuál es el artículo que le permite al Ministerio Público anular una elección. O sea, recordemos que las investigaciones del Ministerio Público se vuelven vinculantes hasta que un juez competente les da la razón. El Ministerio Público puede hacer las investigaciones que quiera y puede sacar las conclusiones que quiera, pero hasta que un juez no acepte las evidencias y condene a una persona, eso no es más que una investigación. Y aquí existe la presunción de inocencia, existe el debido proceso, debería de existir el Estado de Derecho, y por eso es de que se alebrestan tanto, y sobre todo internacionalmente, que no entienden nuestros procesos judiciales, de decir, no, el Ministerio Público anuló las elecciones. No pueden. Lo que es más, a estas alturas, si usted lee... Usted no percibe que quieren. No sé si quieren. Lo dijeron públicamente. Bueno, tal vez ellos lo quieren, pero no importa lo que ellos quieran. Lo que importa es lo que un juez determine en cuanto a la culpabilidad o inocencia de las personas que están siendo acusadas. Entonces, aquí, en mi opinión, ni el Ministerio Público, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni la Corte de Constitucionalidad puede anular las elecciones porque la ley y la Constitución no lo permiten. Recordemos que el 31 de octubre se cerró el proceso electoral y todos los recursos de nulidad y de revisión que contempla la ley electoral se dan durante el proceso electoral que ya terminó. Entonces el resultado está escrito en piedra. Eso es lo que no quieren entender. Algunos tal vez no les da para entender y otros no lo quieren entender. Pero el resultado electoral está dado. Por supuesto que el Ministerio Público puede continuar con las investigaciones y determinar si alguien cometió algún delito durante el proceso electoral. Y eso es aparte. Eso no tiene nada que ver con el resultado electoral. Y por supuesto ellos tienen sus investigaciones, interpondrán sus denuncias. Me imagino que algunas ya las pusieron. Y un juez determinará si son válidas o no. Pero es que creamos y fortalezcamos el Estado de Derecho y el debido proceso. Porque si no lo hacemos, esto se vuelve político, que es lo que está sucediendo. Y a mí me llama mucho la atención lo que ha sucedido en la OEA, por ejemplo. Y me llama mucho la atención lo que hizo El Salvador, por ejemplo. 29 votos. Sí, pero con una notable abstención de El Salvador. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele ha sido muy enfático desde hace varios años de la corrupción que hay en la OEA y la forma en la que la OEA trató de intervenir e interferir en los asuntos de El Salvador y sobre todo también de la comunidad internacional y de sus intentos de interferir en los asuntos nacionales de El Salvador. Y por eso es que creo yo que El Salvador se abstuvo de votar. ¿Por qué? Porque no confían en esa organización. De hecho, yo le puedo mostrar... ¿Usted confía en esa organización? No, por supuesto que no. Y lo que es más, ni el Congreso de Estados Unidos confía en la OEA, y le voy a demostrar. Y se lo voy a enseñar al final de la entrevista. Hay una carta firmada por varios congresistas republicanos y demócratas de abril de este año, en donde le dicen al secretario de Estado Blinken que investigue o que apoye para que remuevan al señor Almagro por múltiples abusos de autoridad y posible corrupción. Entonces, obviamente, el señor Almagro, si le dicen que brinque, pregunta ¿qué tan alto? ¿Por qué? Porque sabe que lo tienen contra él porque han habido abusos y ha habido corrupción en la OEA. 29 votos, diputado. Por supuesto, 29 votos y por supuesto, porque categóricamente. Por supuesto, porque esa es la narrativa que ha salido hacia afuera. Porque recordemos que esto, o sea, el Partido Semilla, los grupos de ONG, los activistas, que todos son grupos de izquierda, tienen muy buena comunicación hacia el exterior. Nosotros no la tenemos, somos muy malos para explicar y dar nuestro punto de vista hacia el exterior, pero ellos no. ¿Por qué? Porque lo vienen haciendo por décadas. Y entonces ellos han logrado que la narrativa de ellos efectivamente sea la que se crea en el Parlamento Europeo, la que se crea en el Congreso de Estados Unidos, en el Departamento de Estado y en la OEA. Pero cuando uno revisa realmente la ley guatemalteca, lo que verdaderamente está sucediendo, es otra la historia. Entonces, yo repito, todos tienen que tomar posición y no veo el camino para que eso no suceda. Legalmente no lo veo. Pero sí ve intenciones de que eso no suceda. Yo creo que hay personas que efectivamente sí tendrán esa intención. Yo no.
Y mi voto ese jueves no fue para socavar la democracia de nuestro país. Al contrario, desde el primer día he sido de los que han sido más enfáticos en defender los resultados y me ha costado políticamente con mi electorado que sí cree que hubo fraude. Y yo me molesta que le hayan retirado la visa. ¿Perdón? ¿Le molesta que le hayan retirado la visa? Me molesta porque creo que lo hicieron de una forma en donde no tomaron en consideración las razones por las que cada uno votó. Y me molesta porque por el estigma que se ha generado en nuestro país, especialmente de estas víboras arrastradas que le mencioné, en donde si usted no tiene visa, arruinaste tu vida, arruinaste tu familia. ¿Qué se desarruinó y qué? Me quitaron la visa y ¿qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, al contrario, si creen que quitándome la visa me van a doblegar, me van a callar o me van a amenazar, están totalmente equivocados. Porque al final de cuentas yo sigo el ejemplo de mi papá, que siempre nos enseñó que cuando uno es agredido no hay que bajar la cabeza, hay que poner la cara y sacar el pecho. Entonces al contrario, voy a fortalecer mis posturas políticas y mis principios y mis valores los voy a defender con mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque me sentí agredido. Entonces ahora toca la respuesta. Bueno, diputado Castillo, lo que mencionaba el diputado Jesús Escobar. Bueno, 29 votos en la OEA. Estados Unidos retira 300 visas. Hoy el Parlamento Europeo, una votación que la tengo aquí apuntada, 432-9, aprueba una resolución para hacer sanciones a guatemaltecos, porque no es a Guatemala como tal. ¿Usted cree que están exagerando afuera? Yo creo que ellos tienen una lectura muy clara de lo que está pasando en nuestro país. ¿Es sucio o no? Yo quisiera hacerle una observación. Hay una comisión bipartidista también que encabezada por el congresista Marco Rubio, que es un congresista republicano que realmente defiende, en este caso si hablamos de ideología, la derecha, ¿verdad? Y él también se suma para decir que en Guatemala hay intentos de que no asuma el próximo gobierno. Y en ese sentido, yo creo que nos debiéramos de enfocar más. Claro que lo que está pasando afuera nos da un indicador, pero ¿qué es lo que está pasando adentro? Luego de 5 meses de haber tenido una elección general, lo que hemos tenido es un clima de incertidumbre en todos los aspectos de la vida nacional, debido a acciones que están tomando ciertas autoridades que no les competen. Pero esa incertidumbre se ha generado, a partir de eso se ha generado una postergación. Todo se está postergando, inversiones, gente que está esperando a ver qué va a pasar, decisiones de generar más empleos, de decir, vamos a esperar a ver qué pasa, porque la situación cada vez está más incierta, esperando, y ahora esperar hasta el 14 de enero, porque realmente ya no se sabe qué va a pasar en estos días. Y eso realmente le hace daño al país, a la economía de los guatemaltecos, a la gente pobre en los hospitales donde no hay medicina, y todos los males sociales que tenemos se siguen postergando. Después de este presupuesto que se aprobó, un presupuesto de lo más antitécnico, el peor presupuesto que yo he visto en la historia democrática de Guatemala, ahora la incertidumbre es mayor. Entonces, por supuesto que todos sabemos que debe de investigarse, que deben de tomarse las acciones que según el Ministerio Público entiende que donde hay indicios hay que investigar. Me gustaría... ¿Usted cree que el Ministerio Público estaría investigando con tanto esmero el movimiento Semilla si no hubiera ganado las elecciones? Bueno, no sabría decirle, pero lo que sí me llama la atención es que no hay investigación en otros casos muy claros en donde sabemos que hay corrupción, en donde sabemos que hay delitos y no vemos que haya el mismo avance ahí. Hay momentos para todo, y los políticos debemos entender que en una lógica política hay momentos políticos, y a mi parecer el momento político, si bien es cierto que había que investigar a los magistrados, hacerlo exactamente en el día y en la hora que lo pedía esta ola de desestabilización, definitivamente no ayuda al país. Bueno, paso con el diputado Noitze. ¿Usted también tiene la misma opinión que tiene el diputado Jesús Escobar de la OEA y de las resoluciones de Estados Unidos y de Europa? ¿Usted ve que están exagerando? Yo digo que uno como diputado en un país pequeño como el nuestro no le da tiempo de leer todo lo que llega a la mesa. A usted le mandan una frasecita así diciendo, mire, hay intento de golpe de Estado en Guatemala, y nadie se toma la molestia de ni siquiera leer las leyes locales. No le digo la Comisión de Asuntos Externos del Senado de Estados Unidos, que deben estar bravos porque creo que aquí les hizo un desplante el gobierno, o el señor Blinken. O sea, no nos perdamos pues, nosotros somos un país pequeño en donde nosotros mismos tenemos que resolver nuestros problemas. Yo creo que esa es un error, ir a hablar de los trapos sucios unos de su casa, porque ¿sabe qué? El 15 de enero, cuando el presidente Bernardo Arévalo esté en el poder, esa gente ya va a estar en otro tema. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Aquí tenemos que seguir para adelante. Y efectivamente hay que aclarar una cosa. No hubo fraude. Hay un error
tremendo que estamos haciendo que la participación política cada vez sea menor. Con todo respeto para el presidente, pero él pasó a ser una vuelta con el 15% del electorado en 3 Pero departamentos. si no hubo fraude, ¿por qué estamos en esta situación? Porque hay una constante falta de comunicación real que dice, nosotros sí somos un país en donde el día de las elecciones, el que no ha estado en una mesa electoral, no sabe cómo es el resultado de ese día. El fraude se hace antes. El Tribunal Supremo Electoral no dejó participar a gente que a lo mejor no se merecía el cargo de candidato, pero Roberto Arzú, no fue Pineda. Ahí se hacen los fraudes. Alegan con el tema de los finiquitos. El fraude es previo al día de las elecciones. El día de las elecciones, las juntas electorales están formadas por guatemaltecos que van y levantan a las 4 de la mañana para asegurarse que hagan elecciones limpias. Entonces, no hubo fraude. Ahora, que a algunas Repito, si no hubo fraude, ¿por qué estamos en esta situación? es lo que yo ¿Quién siempre se he dicho. inventó eso? Los que dicen, es que mire, No, hay algunas ¿quién se inventó la narrativa del fraude? los que tienen tanto miedo de algunos guatemaltecos que han demostrado que son malos y que dicen, estos me van a quitar mi chance, y los hicieron más grandes aún, a ese perro sin dientes, como decía su entrevistado. Las dos partes, los dos pushitos de gente que viven de esta incertidumbre, los que tienen todavía la esperanza de Si yo que le van- planteara que quien los hizo grandes fue el Ministerio Público, ¿qué me contesta? Pues por supuesto que sí, con su manera de reaccionar erróneamente contra la ley, como el que hizo el Ministerio Público en la época de la CICIG. Los dos han hecho unas aberraciones legales terribles, pero uno no corrige un error con otro. Yo creo que los fiscales y la fiscal general, si ha cometido delitos, habrá que perseguirlos, pero la ley no puede ser superior a nadie. Y yo lo que digo es, nadie en Guatemala gana con golpistas o con que me quieren quitar mi derecho constitucional de ser electo. Yo creo que tenemos que hacer un alto y ver que las oportunidades de este país se están perdiendo por ese continuo pleito y embarrarnos el uno al otro y como cangrejos bajarnos con cosas como estas. El 14 de enero, a las 14 horas, yo estaré en el Congreso, daré mi cargo, que el presidente electo tome posesión, y al día siguiente todos los alcaldes y todos los concejales, y de verdad, ojalá les vaya muy bien, porque si les va bien a ellos, le va bien a Guatemala. Pero tenemos que parar de decirle las cosas como no son. Aquí, si alguien quiere evitar eso, no es golpe, es un delito constitucional, porque la transmisión de mando se tiene que dar en todas las áreas. Vamos al tramo final de esta charla, que se sostiene con 3 diputados. Álvaro Arzú, él es unionista, Armando Castillo es Viva, y Rodolfo Hernández es independiente. Estamos hablando de la coyuntura y de los hechos que realmente, aunque la coyuntura, como decía ayer un analista, Francisco Quesada, dice que tienen el pizarrón y de pronto lo borran porque ya cambió todo. Creo que tiene razón. Aquí la coyuntura dura muy poco, pero hay ciertos hechos que se mantienen vigentes porque tienen relación con lo que está ocurriendo ahora. Entonces, viene una pregunta para los 3. Empiezo con usted, diputado Arzú. ¿Usted qué sintió cuando llegó el Ministerio Público a hacer el secuestro de las cajas electorales al tribunal? Antes de contestarle esa, me voy a meter a una pregunta que le hizo a Chofo de cómo comenzó esa narrativa del fraude. La narrativa del fraude comenzó con Ninochka Matute y Roberto González, por los resultados de la elección de la Municipalidad de Guatemala. Ellos fueron los primeros en salir a decir que había habido fraude. Claro, después se dieron cuenta de que no había habido fraude y se quedaron calladitos. Pero los que comenzaron esa bola de nieve fue una candidata de Semilla, precisamente. Entonces, eso hay que dejarlo ahí porque convenientemente eso se olvida. Mire, cuando el Ministerio Público fue con orden de juez a buscar las cajas del Tribunal Supremo Electoral, pues todo el mundo se indignó, pero yo realmente, como yo estoy seguro de cómo funciona el sistema electoral, cómo funciona el día de las elecciones, lo que decía Chofo de que son casi 100,000 ciudadanos, no trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Son más de 100,000. Sí, pero digamos que son 3 más o menos, creo yo, por junta receptora de votos, más los fiscales de los partidos que están presentes. Es decir, creo que hay casi 200,000 personas viendo el conteo de votos. Para mí no es posible. Entonces dije, bueno, se las llevaron con una orden de juez, pero esto no cambia nada. Se vio feo, sí, lo he dicho, se vio mal, pero realmente no cambia, en mi opinión, el resultado, porque el resultado está dado. Y esas son las narrativas que yo pienso. ¿No le pareció un atropello del MP? Pero como tiene una orden de juez, pero es que ya estaba certificados los resultados, Luis Felipe, es que eso es lo que nadie quiere comprender. Los resultados están certificados. Los candidatos electos tenemos todas nuestras credenciales para tomar posesión. El proceso electoral se cerró el 31 de octubre. Eso quiere decir que los resultados están escritos en piedra. Eso no quiere decir de que el Ministerio Público no logre en algún momento ante un juez comprobar que alguien pudo haber cometido algún delito, pero yo no creo que esos delitos sean suficientes como para darle la vuelta a un resultado electoral. La diferencia de votos entre el segundo y el tercer lugar fue de 220,000 votos. Eso no es así nomás, eso no es fácil de hacer cuando hay tanta gente involucrada en esto. Entonces,
Sí, se vio mal, creo que generó indignación internacional por lo que se vio, pero yo regreso a analizar los hechos de una forma jurídica y entendiendo los procesos y las leyes de nuestro país. Y por eso es que yo insisto, no veo la forma que si hay intentos de algunas personas de darle la vuelta, no lo dudo, pero no veo cómo. Entonces, unir todos los casos que se están dando, que no tienen necesariamente relación legal entre sí, es un error. Lo que nosotros hicimos fue quitarle el antejuicio a los magistrados para que los investiguen, y al día de hoy no tienen orden de captura. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es investigándolos, y puede ser que de esa investigación surja que no hubo una sobrevaloración, que los magistrados no son culpables de nada. Puede ser, ojalá así sea. Yo lo dije ayer, ojalá así sea. Honestamente, por los magistrados, yo quisiera que eso fuera así, honestamente. Pero eso no quiere decir de que por razones políticas, porque no es el momento correcto, no hagamos lo correcto. No sé si me explico. El momento no era el correcto políticamente y mediáticamente, pero la decisión sí era la correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no es el momento, entonces mejor no hagamos lo correcto, según mi criterio. Pues yo creo que eso a mí no me funciona en mi forma de hacer política. Bueno, la misma pregunta para usted, diputado Castillo, pero con un componente más. Durante la campaña recién pasada, usted vino aquí como candidato presidencial y contó la historia de cómo usted fue encontrando el camino de la política, y usted tuvo una relación, digamos, directa con la lucha armada. ¿Qué le pareció ese operativo, ese allanamiento hecho por el Ministerio Público, en el que iban carros sin placas, fiscales con la cara tapada? ¿Eso cómo lo vio? Bueno, no cabe duda que eso nos sorprendió a muchos guatemaltecos, regresarnos a esas épocas de discrecionalidad, de no apego al marco jurídico. Recuerdo yo que antes de eso la Corte de Constitucionalidad consultó a todos los partidos opinión sobre un amparo que habían pedido, una opinión a la Corte sobre quién debía investigar los temas electorales, si era una instancia penal o el Tribunal Supremo Electoral, con la ley electoral y de partidos políticos. Y fuimos el único partido que nos pronunciamos a favor de que todos los temas electorales deben ser investigados por el Tribunal Supremo Electoral. Después de que el Tribunal Supremo Electoral hace toda una investigación y deslinda los temas puramente electorales, y ya si hay casos penales los pasa a una instancia penal, entonces entra a funcionar esa otra instancia. Antes no, pero acá creo que se estaba haciendo al revés. Yo personalmente quiero decirle algo. Usted bien dijo, yo fui candidato a la presidencia. Yo, en mi particular punto de vista, Bernardo Arévalo no era el mejor, a mi parecer, el mejor candidato para ocupar la presidencia de Guatemala. Creo que habían otras opciones, pero Bernardo Arévalo es el que ganó, el que prácticamente mucha juventud se decantó por él, y no por votar, no por hacer un voto ideológico, que no se equivoque. Aquí la población no hizo un voto ideológico, aquí la población hizo un voto en contra de 3 gobiernos de pseudo derecha que le han fallado al pueblo de Guatemala, y entonces la población dijo, bueno, vamos a aprobar por esto. Y eso no le gusta a muchos políticos, a muchas personas que quieren perpetuarse en el poder, porque eso sí hay que decirlo. ¿Por qué de pseudo derecha? ¿A qué se refiere con eso? Porque se amparan en una ideología de derecha, se amparan en defender las libertades, en defender la vida, en defender la familia, levantan la banderita blanca, cuando realmente lo que han hecho es hacer de los puestos públicos una forma de enriquecerse ilícitamente a costa de la pobreza de los guatemaltecos. Por eso digo que son pseudo de derecha. ¿Usted cree que esos 3 gobiernos cada uno ha sido peor que el otro? Progresivamente, el que tenemos ahora creo que es el peor que hemos tenido, no cabe duda, el que más presupuesto ha tenido, el que después de la pandemia tuvo unos presupuestos increíbles para que hoy la red hospitalaria fuera una red hospitalaria decente, que respondiera a las necesidades guatemaltecos, y es algo que de veras llora sangre ir ahorita a un centro asistencial de salud. Pero repito, yo le quiero decir algo, aunque no tengo simpatía por la ideología, la manera de pensar del señor Bernardo Arévalo. Él fue el que ganó las elecciones, no hay posibilidades que se haya cometido un fraude, y esa transición se debe dar. Y toda acción que venga y que apunte en contrario, pues los guatemaltecos debemos de salir en contra de eso. Y si la comunidad internacional, las comisiones bipartidistas, la OEA, el Parlamento Europeo están preocupados, habiendo una guerra
de alto nivel allá en Medio Oriente están ocupados por nuestro país, pues no lo están haciendo simplemente por puras percepciones. Hay investigaciones, hay elementos que nos dicen que aquí en Guatemala estamos en un peligro. Y ojo, después de todos aquellos que realmente sufrimos el perjuicio físico, moral y de vida de 30 años de guerra en este país, no queremos que eso se vuelva a repetir. Y si ellos atentan contra la democracia, aquí sí pueden haber graves consecuencias. Yo sí creo que no hubo fraude, que no debe haber problema en que asuma las próximas autoridades, pero hay indicios de gente que quiere lo contrario. Y si ello llegara a suceder, aquí puede haber un estallido social de altas proporciones. Bueno, esa es mi última pregunta, pero, diputado Noche, la misma pregunta que le ha hecho a sus dos compañeros en el Congreso, pero de otra manera. ¿Qué siente usted o qué sintió en su momento, y sobre todo ahora en retrospectiva, cuando el fiscal Curruchiche dijo que ese allanamiento era para defender la democracia? El del 30 de septiembre en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que, como se ha dicho aquí, el MP de los últimos 10 años ha cometido errores y los errores no se justifican de ninguna manera. Yo creo que, como decía el diputado Álvaro, yo voté por algunos de esos magistrados y ojalá que demuestren que fueron inocentes, pero había que investigarlos. En el sentido de la sobrevaloración. Sí. ¿Qué sintió usted cuando la actual presidenta, porque en ese momento no lo era, terminó en el suelo en ese allanamiento? Un gran show, creo yo. Pero, mire, aquí traje yo mi Constitución porque si alguien toma el análisis de lo que yo he dicho en el Pleno, la Constitución se respeta. Y hay ley electoral y hay ley específica. Estábamos acostumbrados a los shows de la época de la CICIG y ahora pues estos quisieron hacer su show. La ley se le están pasando por las patas. Yo creo que la comunidad internacional nos apoya, pero al final de cuentas somos los guatemaltecos los que tenemos que salir adelante. En el 2016, usted se recordará, en la Constitución estaba claro que el presidente podía remover a la fiscal general, ¿verdad? Se quitó. Ahora 10 años o 8 años después queremos que otra vez se pueda quitar. Que antes era malo que tuviéramos antejuicio, no, ahora hay que defender el antejuicio. No nos perdamos. Al final de cuentas, si uno anda manoseando la ley se vuelve inoperante y nadie la respeta. Yo creo que, como bien decía Armando, hay muchísima gente joven que no es que sea ideológicamente afín a Bernardo, lo he dicho y le he pedido disculpas por asumir de que no fue por él, sino que es un antisistema. Son muchos jóvenes que no sufrieron como nosotros los desgastes de la guerra civil, ese pleito que vivimos por culpa de los Estados Unidos que se peleaba con la Unión Soviética, que se están repitiendo. Aquí los extremistas son los más gritones y la mayoría del Chapín, que somos calladitos, estamos pagando los platos de ese pleito que no muere. Y los jóvenes antisistema, cansados de que sus papás se esfuerzan por mandarlos a estudiar, votaron por una opción que se sonaba menos mala. Ojalá que le vaya muy bien, pero el presidente electo, Bernardo, lo que tiene que hacer ahorita es cabildear para que haya gente que se suma a su proyecto. Porque la verdad de las verdades es que ir a gobernar para servir a los guatemaltecos no se puede hacer con un puchito de gente. Tiene que ir gente preparada que sepa tomar decisiones. Porque lo que pasa en el Ejecutivo es que sí, efectivamente, hay que reconocerle que el presidente Giannategui ha sido el que ha tenido el poder a cuenta de plata y hasta el día de hoy. Los presidentes anteriores se les acababa un año antes. Por eso es que se genera ese miedo. Pero el presidente electo, Bernardo Arévalo, tiene que salir como presidente y ver la unidad nacional y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer el 15? Eso es lo que tiene que hacer. Y llamar a la gente que se anime. Pero cuando empezamos a ampliar ese pleito de que derecha que izquierda ideológico, vamos a regresar a la en las redes sociales. Y en ese sentido, ¿qué piensa usted de los reproches que ha recibido en las redes sociales? Mire, en las redes sociales yo leí uno que decía, iba bien hasta esa noche. Mire, hay otra gente que me dice, sos un vendido. Yo voté en contra de un presupuesto de 123,000 millones de quetzales que tiene todos los hoyos que a usted se le ocurra, pero porque levanten el antejuicio a unas personas que aparentemente hay delito, ahí sí, se acabaron los 4 años. Bueno, mira, las redes sociales, a mí mi hija se preocupa y me dice, papá, es que sos diputado. No me conocen, no me tiré la gente no sabe ni que soy diputado. Pero las redes sociales... No le tocan esos comentarios, entonces. Por supuesto que a uno como guatemalteco le ofende que le digan algo, pero yo tengo mi conciencia tranquila. Y yo sé por lo que voté. A mí no me ha quitado el sueño esto. Lo único es que efectivamente, antes de la Navidad, que lo pongan a uno en canasto como los narcotraficantes, pues obviamente afecta a la familia. Pero yo estoy tranquilo. Y si me tocara volver a votar, lo volvería a votar porque lo hice basado en mis principios. Que uno no se desaparece de los momentos difíciles. A mí me eligieron los guatemaltecos, no fui puesto en el Congreso. Y los que votaron por mí saben que votaron por alguien que iba a tomar decisiones, que es lo que le hace falta a este país. Bueno, en ese sentido, diputado Escobar, hubo un reproche para usted muy particular, era el de, ¿por qué dice eso? De que lo que a mí me dolería es que no me dejaran entrar al país. ¿Usted se refería a los exiliados? Por supuesto. O sea, yo cuando empecé a leer los comentarios de que no, es que estás insultando a los
a los migrantes. migrantes. Ahí también hubo reproches para ustedes. Sí, claro, pero yo digo, ¿qué parte no entendieron del contexto de lo que estaba hablando? Obviamente estoy hablando de restricciones, estoy hablando de personas que por razones legales o están prófugos de la justicia o están autoexiliados. Y por eso es de que me llama la atención que, por ejemplo, otra vez hablando de Juan Luis Font, que se ha dado la tarea de replicar todos estos mensajes de que yo estaba hablando en contra de los migrantes. No, yo estaba hablando de gente como él, que por tener una investigación aquí se va del país y no regresa. De eso estaba hablando yo, no estoy hablando de los migrantes, por supuesto que ¿Usted no. cree que si Juan Luis Font regresara aquí tendría un juicio justo? Pues no sé, pero tuviera un juicio, posiblemente. Yo no sé si tiene acusaciones o denuncias, no lo sé. Asumo que él se imagina que tiene una investigación y por eso se fue. Pero yo le diría que aprenda, por ejemplo, del expresidente Jimmy Morales y de su hijo. Él siendo presidente pone una denuncia en contra de su hijo que estaba en Estados Unidos, lo manda a traer, lo trae a Guatemala, lo meten a la cárcel, enfrenta su juicio y sale libre. De ese ejemplo debería aprender. Por cierto, entre Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, ¿usted ve mucha diferencia? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, a favor de Jimmy Morales. Sí, por supuesto. O sea, el gobierno de Jimmy Morales primero estuvo en un contexto muy distinto, pero el presidente Morales es una persona con la que uno se podía sentar a platicar y podía hablar, podía negociar, podía llegar a entendidos. Con el presidente Yamatei, no. Yo con el presidente Yamatei la última vez que lo vi fue a finales del 2020 y es una persona que no acepta recomendaciones, no acepta negociaciones, sino que solamente impone. Son personalidades absolutamente distintas. Y en cuanto a los reproches en las redes sociales, ¿hubo alguno que le haya dolido o molestado especialmente? No, honestamente no le pongo mucha atención a todos los comentarios en redes sociales. Al final creo que Twitter es una burbuja en donde todo el mundo solo escupe veneno. ¿Cómo vio el mensaje del ex, que no pudo ser candidato Roberto Arzú, de su hermano? Pues mire, yo la verdad es de que si mi papá no le ponía atención a él, que era su hijo, menos le voy a poner yo. Entonces honestamente no me interesa lo que él diga o lo que él haga. En todo caso, lo que me interesa es lo que mis seres queridos me dicen, lo que mis amigos me dicen, lo que la gente que ni siquiera me conoce me dice. Y usted no se imagina la cantidad de mensajes positivos y de ánimo y de apoyo que he recibido en los últimos días, precisamente por dar la cara, precisamente por decir sí, ¿y qué? Me quitaron la visa, ¿y qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me la quitaron, no por corrupto, no porque estoy metido en narcotráfico, no porque soy lavador de dinero, no porque tengo contratos en el Estado, no, me la quitaron porque voté con mi conciencia. Bueno, en ese sentido, Ronda, empiezo con usted, diputado Castillo. Si se llega a consumar el temor que hay, pareciera más afuera que adentro, aunque adentro también evidentemente lo hay, si no vea que hay 75 días de resistencia de los grupos indígenas, si eso llega a consumarse, ¿qué va a hacer usted como diputado y como ciudadano? Bueno, creo que no solo yo, todos los guatemaltecos debemos salir a defender la democracia, el Estado de Derecho. Todos los que nos metimos, muchos de los que nos metimos a esto, e incluso algunos de los que votaron, porque miren, en esta votación que hubo gente que lo hizo por diferentes intereses. No se entiende realmente la diferenciación entre unos y otros, pero hubieron diferentes intereses o motivos por esta votación. Pero estoy seguro que muchos, incluso los que votaron, saldrían a defender la democracia. Yo soy uno de los que me pongo al frente y creo que no podemos dar tregua. Aquí hay dos cosas: o asume un gobierno que a varios no nos gusta, o se perpetúa este gobierno que a la gran mayoría no nos gusta y no le conviene que siga al pueblo de Guatemala. Diputado Noche, ¿qué haría usted? La misma pregunta. Si se consuma lo que se teme especialmente afuera, aunque también adentro, insisto. Lo que he dicho siempre. Aquí yo puedo estar en contra de lo que piense cualquiera de mis compañeros o cualquier otra persona, pero daré hasta la vida por respetar que lo pueda decir. Lo mismo haría yo en un tema electoral. Yo deseo ahora, yo no voy a hablar mal de Bernardo Arevalo, yo espero que le vaya muy bien. La tiene cuesta arriba, sí. Pero si alguien viene, mire, esto que nos están diciendo que lo del antejuicio es como ponerle adornitos al árbol de Navidad. Al final, si quieren hacer algo para evitar el traspaso del poder, aunque no se le hubieran quitado el antejuicio a los magistrados, lo harían. Ahí es donde los guatemaltecos tenemos que salir el día que realmente se impida eso. Previamente, solo es alimentar un tema incierto. Y opino igual que Álvaro, de que al revés, en estos momentos, cuando uno le echa lodo a la gente y cuando uno lo ponen en un canasto que no se merece, se resulta que uno conoce a los verdaderos amigos. En la política dicen, los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. Pues aquí es donde uno se da cuenta. Y yo le digo, yo voté tranquilo, no me quita el sueño y haré lo que me toque de aquí al 14 de las 14. Bueno, yo salgo como a las 12, creo yo, pero si a las 12 del día del 14 no ha habido, usted verá que sería el que más relajo va a ser para que se haga un orden democrático, porque la gente votó por el cambio.
terminamos con usted. Cerramos con usted, diputado Arzú. Si no hay transmisión de mando, ¿qué va a hacer usted como ciudadano y como diputado? Pues mire, mi periodo para el que fui electo termina el 14 de enero del año 2024. Si por alguna razón no existe una transición, yo ahí dejo mi cargo y me voy a mi casa. Yo no voy a seguir un día más en el Congreso bajo esta legislatura, no sé si me explico. Claro, si hay un traspaso de mando y entra la nueva legislatura, pues por supuesto fui electo para 4 años más. Pero si ese no se da el caso, yo ahí dejo mi curul y me voy a mi casa. Así de sencillo. Pero digamos si no se permite que el binomio electo tome posesión. Esa es la pregunta concreta. Es que no veo cómo puede suceder eso. No veo el camino legal para que eso suceda. Y no estaría de acuerdo con que eso suceda. Yo lo he dicho, todos tienen que tomar posesión, punto. Independientemente de las investigaciones que haya. Obviamente el presidente electo creo que tiene ya 3 antejuicios o 3 solicitudes de antejuicio y eso llevará su curso, independientemente de su toma de posesión que tiene que tomar. Y todos los diputados y todos los alcaldes, no podemos decir estos alcaldes sí, estos diputados sí y este presidente no. O sea, no podemos hacer una diferenciación. Aquí tienen que tomar posesión absolutamente todos. Y mire, como sé que estamos en las conclusiones, yo creo que voy a concluir algo de lo que yo he podido ver. Este tema de la visa, yo lo veo como no tanto un mensaje a esta legislatura, sino que lo veo como un mensaje a la próxima legislatura. ¿Verdad? Una forma de decirle a los próximos diputados, miren, muchachitos, pórtense bien, no estén molestando al nuevo gobierno de Semilla, porque si no, miren lo que le pasó a sus compañeros y les vamos a quitar la visa. Yo espero que los nuevos diputados no se dejen amedrentar por ese tipo de amenazas, porque yo así lo interpreto, porque no hay ninguna justificación ni ninguna lógica para que esto haya sucedido. Entonces yo lo que les puedo decir es que aquí tenemos que haber un grupo no solo de diputados ni de políticos, sino que también de empresarios, de miembros de sociedad civil, de guatemaltecos en general, que salgamos a decir, miren, esto es una barbaridad que estén tratando de esa manera a Guatemala. Ayer salió un tuit muy interesante de un alto miembro del Senado de los Estados Unidos que pertenece a la Comisión de Asuntos Exteriores, y él sale diciendo que cómo es posible que el actual gobierno de Estados Unidos en un día haya impuesto 300 sanciones a ciudadanos guatemaltecos, pero en 3 años no le ha impuesto una sola sanción a ningún venezolano del gobierno dictatorial y corrupto, ese sí, y narcotraficante de Venezuela, por ejemplo. Entonces obviamente es evidente que esto se vuelve político, es evidente que esto es una forma de tratar de incidir en las políticas nacionales a través del próximo gobierno de Semilla. Pasó por alto que sí lo hicieron con Nicaragua, pero está pidiendo el diputado Noitze. Yo solo, el 15 de enero, todas esas personas que han votado ahorita que Guatemala es una paria, que hagan como dicen en inglés, put your money where your word is. Que esos mismos funcionarios de Estados Unidos, esos funcionarios de la Comunidad Europea, de la OEA, digan, ¿saben qué? Les vamos a quitar las barreras arancelarias para que los productos guatemaltecos, que son de los pequeños emprendedores de Occidente y todo, puedan entrar más fácilmente a Guatemala, y ahí vamos a evitar de que haya migración. Ahí los vamos a ayudar. Si el presidente electo quiere que este país salga adelante, que haga la misma vuelta que está haciendo ahorita para defender su toma de posesión, parece el va. Ya me ayudaron a ser electo, ahora ayúdenme a que este país salga adelante. Bueno, diputado Noitze, diputado Arzú, diputado Castillo, gracias por haber estado acá. Gracias. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.